El Salmo 50, verso 23, hace una declaración. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación del Señor. Repito, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Puede sentarse. En mi vida de cristiano y dentro de mi participación congregacional, cuando estoy involucrado en algún culto como predicador, pero sobre todo acá como pastor, cuando vengo, como fue la mañana de hoy, que entré y estuve atendiendo unas cosas, llegué unos minutos después de haber empezado el culto, siempre tengo esa experiencia de conectarme con la alabanza congregacional. Y debo decirle que entre todas las congregaciones que Dios me ha permitido participar acá en el país, en sus diferentes provincias y sectores, y en algunos países también, entre todas esas congregaciones, si yo hiciera una lista de 10 congregaciones, Venga Su Reino tiene que estar en esa lista, como una de las congregaciones, en mi experiencia, que mejor alaba al Señor en sus reuniones congregacionales. Si yo fuera usted, diera un aplauso. Amén. Si yo le digo que la pongo en una lista de unas 10 congregaciones, es bueno que usted compare que yo he ido a más de 1000 congregaciones. O sea, para que usted tenga una idea, no es que yo tenga un número, lo he perdido porque son muchas, pero para que usted tenga una idea de la posición que usted ocupa desde mi punto de vista, desde mi juicio en lo que es la alabanza congregacional. Muchas congregaciones, lamentablemente, permiten que la apatía, la distracción, la vergüenza, es decir, vergüenza de temor, de miedo, le robe lo que es la alabanza al Señor. A otros se la roba la ingratitud, a otros la incredulidad, a otros alguna condición de pecado que le bloquea el ánimo de alabar al Señor, a otros el mismo desánimo y otras condiciones, turbaciones, bloqueos mentales, preocupaciones que terminan robándole la vida de alabanza congregacional a muchos creyentes. La vida de alabar al Señor implica un corazón. Amén. Implica un corazón que haya sido afectado por la presencia de Dios, por el amor de Dios, por el conocimiento de Dios. Y desde esas condiciones del corazón, entonces se produce una alabanza genuina. La alabanza genuina tiene que estar sobre la base de la fe, porque la alabanza se dirige a Dios. Y la Biblia establece en Hebreos capítulo 11 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. De manera que sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno de los agrados a Dios es la alabanza. Entonces, la alabanza tiene que reposar sobre la base de la fe. Amén. Pero también sobre la base del conocimiento de Dios. Porque donde Dios no ha sido revelado, entonces se cumplirá lo que dijo Jesús. Ustedes adoran lo que no saben. Entonces usted tiene que tener conciencia de a quién está alabando. Ahí entra la revelación del Dios que se adora. Pero también tiene que reposar sobre la base del arrepentimiento. Ahí entra la pureza y la integridad del que adora. Porque el que está en pecado y en desobediencia, dentro o fuera de la iglesia, y no practique el arrepentimiento genuino, su alabanza no es aprobada por el Altísimo. Porque se considera hipocresía. No tiene santidad tal alabanza. La alabanza es uno de los antídotos para todos los tipos de situaciones que se nos puedan presentar. Y esto por lo que ocurre cuando se alaba al Señor. Cuando usted alaba al Señor de verdad, usted eleva su alma, su espiritualidad se eleva. Usted puede tener una condición de descuido espiritual.
usted puede estar desanimado espiritualmente, pero si usted se involucra en la alabanza, cosa que es más fácil en la congregación o en la reunión de los hijos de Dios, porque a veces estamos desmotivados en la casa o solos por ahí, y quizás solos no tenemos el impulso, la motivación, pero cuando estamos en un ambiente donde se está alabando al Señor, eso produce una influencia espiritual. Eso produce una influencia emocional y una influencia mental. Eso afecta, involucra y dispersa todo bloqueo, sea demoníaco, satánico, carnal, mental, que le esté privando a usted de la alabanza. Y en esos momentos usted ve que hay hermanos que en el culto están bloqueados, que algunos están alabando al Señor, se ve un ambiente de alabanza, pero ellos parecen como si no están en el culto. Usted los ve sentados o parados como si nada, o con los ojos abiertos mirando a los otros como alaban al Señor, pero de repente puede ser que ese hermano o hermana quede atrapado o atrapada por el ambiente de la alabanza. Y de repente usted lo ve entregado. Por eso es normal que cuando usted ve gente alabando al Señor con entrega, usted los vea llorando, usted los vea bajo el efecto del Espíritu, sea danzando, hablando en otras lenguas. Algunos empiezan alabando y tienen posesiones demoníacas y son manifestados para liberación. Y usted ve que se dispersan las nubes de carga y de bloqueos que puedan tener en su mente y en sus emociones. De manera que podemos decir que el ambiente de la alabanza produce liberación. Hay una liberación que se produce cuando se está alabando al Señor. La alabanza tiene que implicar conciencia de la necesidad de que yo tengo que alabar al Señor. Es un mandato de Dios, y por el hecho de ser Él nuestro Dios, y lo es como creador, aún de los ateos, de los incrédulos, Él es Dios como creador. Como redentor solo es Dios de los que han creído en el Salvador, pero como creador es Dios de todo. Y desde ahí Él puede decir: mía es la tierra y su plenitud. Yo los hice a ustedes y no ustedes a sí mismos. Amén. Entonces, en ese sentido, Él debe ser adorado, y Él dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Es un mandato sobre toda la creación. Las aves le adoran en su lenguaje, los animales le adoran en su lenguaje, las plantas adoran a Dios en su lenguaje, toda la creación le adora. Los mares con su oleaje adoran al Señor, el viento le adora. ¿Cuánto más nosotros? La alabanza es un mandato sobre la creación. Pero nosotros que hemos experimentado el amor de Dios en la cruz, tenemos un compromiso mayor de adorarlo, porque nosotros estábamos en vías de condenación por causa del pecado, y no nada que hayamos hecho, sino el amor de Dios vino en nuestro auxilio. Siendo Él la parte ofendida, asumió la parte de solución con los agresores, que somos todos. Vino en nuestro auxilio en calidad de hijo, en forma humana, asumió el castigo suyo y mío, para liberar el camino, y que hoy podamos decir: nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sin restricciones, sin condenación, con plena libertad por el auxilio de la gracia. Amén. Entonces, de un mandato entra a un provecho que yo debo aprovechar, a un beneficio del cual yo debo de echar mano. Ahora bien, la alabanza está mencionada en este texto que acabamos de leer, y menciona una condición que da respuesta al por qué muchos no alaban al Señor y otros no son aprobados en su alabanza. Aquí dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Y esto debe de ser comprendido a la luz de un principio del Antiguo Testamento, dado por Dios a un hombre llamado Elí. Yo honraré a los que me honran.
De manera que una de las formas de honrar al Señor es alabándolo. Cada vez que usted está alabando al Señor, lo está honrando. Dice aquí: el que sacrifica alabanza me honrará. La pregunta sería: ¿qué es sacrificio? Porque no es solo alabar al Señor. Aquí está poniendo una condición: el que sacrifica alabanza me honrará. La clave sería saber qué es sacrificar. Sacrificio tiene que ver con muerte. Sí, sacrificio tiene que ver con muerte. De manera que cuando usted alaba al Señor, algo tiene que morir. Muerte implica precio. Muerte implica hacer algo que no me gusta, porque a nadie le gusta morir o dar algo en sacrificio. El sacrificio excede el gusto. El sacrificio sobrepasa los mayores niveles de la disposición y los demanda. La mayoría de nosotros alabamos al Señor desde el gusto. Cuando somos motivados con algo que nos gusta, cuando Dios hace algo que nos gusta, cuando la gente hace algo que nos gusta, crece y se libera nuestra alabanza. Por eso es normal que en los buenos momentos los cristianos alaben más al Señor, porque acondicionamos la alabanza al gusto. Otros la acondicionan a la necesidad, y cuando necesitan algo, entonces alaban al Señor. Y tratan de utilizar la alabanza como una especie de moneda para poder obtener algo de Dios, cosa que es ofensiva delante de Él. Entonces algunos alaban al Señor desde el gusto y otros desde la necesidad. Algunos lo alaban tanto desde el gusto que cuando la canción no les gusta no alaban, pero cuando la canción les gusta alaban al Señor y esperan la canción que les gusta para alabar. Algunos alaban al Señor cuando canta el hermano que les gusta como canta, pero cuando ese o esa no canta, no alaban al Señor. Algunos alaban cuando escuchan al predicador que les gusta como predica. Pero hay otros que no es solo por gusto o necesidad, sino también por circunstancia. De acuerdo a la circunstancia que están viviendo, ellos alaban, porque su alabanza es circunstancial. Por eso son inconstantes en la alabanza, porque depende de la circunstancia, es su alabanza. Pero cuando usted lee lo que acabamos de ver acá, esta palabra sacrificio golpea todo lo que se cruza en el camino de la alabanza y el adorador. Porque el sacrificio va más allá del gusto. La idea es, aunque no me guste, yo hago un sacrificio y alabo al Señor. Porque yo lo alabo no por lo que me esté pasando, sino porque estoy consciente de quién es Él, de lo que ha hecho conmigo. Porque yo creo en Él, porque yo reconozco mi necesidad de Él. Por eso le alabo. Entonces eso hace el sacrificio. El sacrificio hace que aunque esté cansado y no tenga fuerzas, yo alabo al Señor. El sacrificio hace que aunque no tenga deseo, yo alabo al Señor. Porque algunos lo alaban también desde el deseo, y tienen que motivarle o encenderle el deseo para ellos alabar al Señor. Pero cuando usted sacrifica alabanza, todo eso se echa a un lado, porque usted muere en la alabanza. El sacrificio de alabanza siempre va a costar. Diga conmigo: el sacrificio cuesta. Por eso la alabanza no es para mezquinos ni para cobardes. La alabanza es para gente valiente y de convicción, porque la alabanza cuesta. Siempre alabar al Señor te va a costar algo. Algo vas a tener que sacrificar. A algunos le tocará sacrificar el dolor que están sintiendo. A otros le va a sacrificar sobrellevar y perdonar a los que le están haciendo la guerra. A otros le va a costar sacrificar la necesidad que están atravesando. Pero siempre alabar al Señor, algo te va a costar. El que
que sacrifica alabanza, ese me honrará. Hay momentos donde me siento destrozado, pero mi conciencia de quién es Dios me hace abrir mi boca y entregarle mi alabanza. Por eso el que la sacrifica es el que honra a Dios, porque el que no la sacrifica espera que algo le guste, espera necesitar algo, espera una circunstancia favorable para entonces alabarlo. Por eso no lo honra. Pero el que sacrifica alabanza, ese honrará al Señor. Siempre alabar al Señor te va a costar algo. Si no, pregúnteselo a María, que en una reunión donde Jesús estaba celebrando la resurrección de Lázaro y todo el mundo estaba ahí, la Biblia dice que esta mujer agarró un año de ahorro que tenía, un año ahorrando para entregarlo en un solo momento, un año sacrificando todo lo que representaba quizás su futuro, el futuro de sus hijos, todo lo que representaba su realización. Esta mujer lo agarró y dijo: porque el que voy a adorar vale más que lo que voy a sacrificar. Y el día que lo entienda, no vas a considerar el sacrificio por hacer. Para tú sacrificar alabanza, tienes que hacer una balanza de valores y tienes que pesar lo que vas a sacrificar con el que vas a adorar. Y cuando te des cuenta que el que te va a adorar es lo que más cuesta en toda la existencia, en toda la creación, no habrá nada que te limite. Un año de ahorros. ¡Qué sacrificio! Usted lo ve sencillo. Sacrificó sus ahorros. Sí, usted lo ve sencillo, pero ese ahorro representaba su futuro, representaba metas, representaba planes. La gente de la universidad, la gente empleada, la gente empresaria que hay aquí, que deja que lo que tiene les robe la alabanza. Pues esta mujer agarró lo que tenía y lo sacrificó para adorar al Señor. Repito, la gente que está aquí, que deja que lo que tiene y hacen les robe la alabanza. Esta mujer sacrificó lo que tenía. La alabanza, según esta mujer, implica excelencia, porque a quien adora es excelente. Ella no compró cualquier cosa, compró el perfume más fino. Hay gente que cualquieriza la alabanza, como que están adorando a cualquiera. Usted no está adorando a cualquiera. Usted está adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando usted está alabando al Señor, tome su mejor actitud, tome su mejor postura. No lo alabe como mendigo, alábelo como hijo de Dios. No fue cualquier cosa. Dame una muestra de perfume. No, dame el más caro que tú tengas. El más caro que tú tengas. Y este perfume tenía una composición y una naturaleza. Era traído de la India, implicaba un viaje muy lejos, de ahí el valor. Pero también este perfume procedía de una raíz, de una planta, y de ahí se sacaba la esencia de este perfume. Quiere decir que la alabanza tiene que ver con esencia. No puede ser algo externo, simulado, fingido. Tiene que ser algo que emane desde el alma, desde el espíritu, desde la profundidad de tu ser. Desde ahí tiene que salir la alabanza. Por eso a veces es necesario ser procesado, porque esa raíz no botaba su esencia si no se procesaba. Los procesos que te machacan son necesarios porque sacan tu esencia, sacan lo amargo que hay en ti, pero también sacan lo dulce que hay en ti, para que adores al Señor desde lo profundo. Por eso hay quebrantos que son necesarios.
porque sacan lo que hay dentro de ti. Porque mientras tanto se ve muy fingida, y la mayoría de las alabanzas de los cultos son fingidas, son actuadas. Tomo pose por cómo me están viendo los demás, por cómo me van a ver. Déjame no moverme mucho para no desarreglarme la imagen. Pues cuando usted está alabando al Señor, lo importante no es cómo lo ven los demás, sino cómo lo ve el que usted está adorando. Y Él no te ve desde afuera, Él te ve desde adentro. Él no ve tu ropa, Él ve tu espíritu. Él no ve tu pelo, Él ve tu corazón. Amén. Entonces desde ahí tienes que adorarlo. El que sacrifica alabanza, ese me honrará. Es que en esos momentos que no puedes, es que en esos momentos que sientes desmayar, es que en esos momentos que te han ofendido, es que en esos momentos que te están atacando, te están murmurando, es que en esos momentos que la voz de Satán te dice: apártate del camino, renuncia, abandona ese lugar, rompe esa relación. Es que en esos momentos que el enemigo te sopla al oído y te dice que hagas cosas, pero por otro lado hay una esencia dentro de ti que te dice: póstrate como Job y di: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Alabado sea el nombre del Señor, sea su nombre bendito. Y por razones de tiempo debo concluir con la segunda fase de este proceso de alabanza: y el que ordenare sus caminos. Y el que ordenare sus caminos. Esto habla de la integridad de la alabanza. La alabanza implica un acto verbal, corporal, de corazón, pero también implica una conducta, también implica un modo de vivir. El que alaba al Señor tiene que tener integridad entre lo que profesa con sus labios cuando alaba al Señor y lo que vive en su día a día. Y cuando usted no logra combinar cómo vive y cómo alaba, entonces su alabanza carecerá de integridad. Entonces aquí hay un llamado: el que ordenare. La pregunta sería: ¿y cómo ordeno mis caminos? La Biblia dice que los mandamientos de Dios son camino de vida. Entonces los mandamientos de Dios son sinónimo de sendero, son sinónimo de camino. Mandamientos de Dios son sus principios, sus estándares, su voluntad, su palabra. Entonces ordenar los caminos implica someter nuestras vidas en obediencia a los mandatos del Señor. Adecuar la palabra a mi forma de ser y a mi forma de vida. Moldear mi temperamento a lo que dice la palabra de Dios. Mis actitudes, mi vocabulario, mi forma de tratar y relacionarme con los demás, mi forma de manejarme en la vida. ¿Cómo se ordenan los caminos? La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar la palabra de Dios. La única forma de un hombre o de una mujer ordenar sus caminos delante del Altísimo es obedeciendo el sendero de vida que es su palabra. De manera que el que adora al Señor debe ser obediente a la palabra de Dios, debe ser estudioso, conocedor de la palabra, practicante de la palabra, para que cuando abra su boca el cielo juzgue autoridad con el que está alabando al Señor. Entonces debemos fusionar nuestros caminos y nuestra alabanza, porque integralmente son lo mismo. Y termino con esto: cada vez que la iglesia del Señor se reúne, debe haber un desborde de alabanza íntegro, que tenga consonancia con hombres y mujeres que viven allá afuera en santidad, que no son impíos vestidos de cristianos, sino que son cristianos de verdad, que se niegan al mundo y sus deseos para caminar en la voluntad del Señor. Y cuando entran al lugar de reunión y abren la boca, aún con las luchas que traen,
con los golpes que han traído, con las dificultades que han tenido, sujetan su dolor, sujetan su desánimo, sujetan su condición y entregan una alabanza al Señor, el cielo entonces presta su oído y la presencia de Dios se manifiesta. El fuego del Espíritu viene para consumar el holocausto de nuestra alabanza, de nuestra adoración, y es ahí donde entra esa vida de Dios que nos renueva, que nos aviva, que nos restaura, que nos levanta. Es ahí donde podemos decir: Dios está en medio nuestro, está aquí manifiesto. En esos momentos hay cadenas que se rompen, porque si usted no sabía, la alabanza produce un efecto en el mundo espiritual, no solo en el lugar donde se está adorando. Yo no me cansaré de decirle a ustedes que si hoy hacen una fiesta de palo en la entrada allá afuera de la Piña, cerca del ayuntamiento, y hay una influencia demoníaca, usted ve que en el entorno hay pleito, la gente siente carga para dormir, uno ve ambiente de vicio, de prostitución, de corrupción. Es el ambiente que rodea. Hay sangre en el lugar, hay sacrificios a los demonios, hay adoración a Satanás, y uno ve ese ambiente en ese culto satánico. Entonces yo le preguntaré a usted: ¿qué será lo que ocurre cuando en la entrada de la Piña esta casa de fe venga a su reino? Está adorando al Señor. Si allá hay demonios, tienen que haber ángeles aquí. Tiene que estar el Espíritu de Dios rompiendo cadenas, metiéndosele a la gente en las casas, en el sueño, en los pensamientos. Algo tiene que ocurrir. Y usted tiene que estar consciente de eso, que cuando usted está adorando al Señor, es que mire, se lo voy a repetir: si allí se mueven demonios, aquí tienen que moverse ángeles. Por eso hay algunos de ustedes, agarre esto, hay algunos de ustedes que vienen al culto a adorar al Señor y dejan una guerra en la casa, pero cuando regresan a la casa hay una bonanza, porque mientras estabas aquí alabando al Señor, me parece que ángeles fueron a desalojar potestades demoníacas, influencia demoníaca. Por eso hay liberaciones. Hay gente que ha venido a un culto y se ha entregado alabanza, y ese día muere su batalla, ese día muere su guerra, ese día mueren los levantamientos. Algo ocurre cuando se está alabando al Señor. Cuando el pueblo de Israel entregaba los holocaustos, el monte temblaba, el tabernáculo temblaba, el templo temblaba. Cuando la iglesia sacrifica alabanza, tiembla la tierra, tiembla la